Hoy tengo algo muy importante que decirte. En este video voy a estar anunciándote un montón de cosas súper pero súper importantes para el futuro, tanto de mi viaje, de mi aventura y de este canal. Como ya habrás leído en el título de este video, lo principal es un cambio de moto que acabo de realizar. Como todos saben, la última travesía que hice fue hasta Ushuaia y la hice en el CB Twister que apodamos como La Diabla, y los viajes anteriores con travesías como a Bariloche, a Córdoba, a San Luis que hicimos, las realicé en un FZFI que apodé La Chiquita. Pero ahora llegó el turno de una nueva moto para este canal, para este viaje y para una nueva aventura que tiene objetivos distintos y que por eso hay que cambiar. Antes de contarte cuál es verdaderamente el cambio de moto, quiero contarte primero el propósito de este cambio y que todo cambio es positivo y que no hay que ponerse nostálgico por las pérdidas, sino que esto es una evolución y todo es un crecimiento. Se viene un nuevo viaje, se viene una nueva aventura, se viene una nueva aventura para mí y se viene una nueva aventura que todos van a estar viendo a través de los episodios que se van a ver domingo tras domingo en este canal de YouTube. Y quiero anunciarles que el lugar hacia el que me voy, el redoble de tambores, Bruno, por favor, me voy para el norte, pero hasta el Machu Picchu nos vamos, rompemos el norte, nos recontra vamos. Me voy a hacer el norte argentino, atravesar toda Bolivia y atravesar Perú hasta el Machu Picchu y volver por el desierto de Atacama, Chile. Todo esto jugando con que las fronteras estén disponibles, obviamente, así que el COVID que nos lo permita. Y como saben, en estas zonas, en estos países que les acabo de nombrar, los caminos son mayoritariamente de ripio, de aventura, y además que quiero buscarlos al completo. La idea de este viaje es documentar al 100% por ripio. Y como saben, la suspensión de La Diabla no es una suspensión pensada para el ripio, las cubiertas de La Diabla tampoco, la disposición de los pedalines con el manillar para manejar de pie tampoco. No es una moto cómoda, ágil, ni pensada para andar en ripio. Es una moto muy pero muy buena para rutear, para hacer en asfalto varios kilómetros, pero a la hora de hacer el ripio es una moto que pierde mucha agilidad y diversión. Y lo que yo busco es eso. ¿Qué es lo que busco? Meterme por los caminos más complicados de todos en este nuevo viaje. Quiero disfrutar de todos esos caminos secundarios, como lo hice con La Diabla, pero divirtiéndome. Así que llegó el momento tan esperado por todos ustedes, no lo vamos a demorar más. Les voy a presentar a cuál va a ser la nueva moto del canal para esta nueva travesía hasta el Machu Picchu. Y bueno, sin dilatar más este momento, acá la tenemos a la moto. Todavía no se ve del todo, están pudiendo ver un poquito esta zona por acá. No sé si ya se estarán dando una idea de qué moto es. El que ya lo sepa se puede ir animando a comentarlo. Estuve preguntando en mi cuenta de Instagram anunciándoles que nos íbamos hacia una trail, una adventure. Tiraron de todo, déjenme decirles, tiraron GS 800, KTM Adventure 390. La billetera todavía no da para esas cosas. Empiecen a mirar más los videos. No, mentira, muchísimas gracias, que el apoyo de siempre se los agradezco y es gigante. Y acá tenemos la nueva moto con la que estoy realmente súper pero súper contento. Estoy enamorado, la estuve usando ya hace una semanita. Como verán, ya está completamente armada y equipada para viajar, que ese es un próximo video que vamos a tener en el canal, muy interesante. Pero vamos a pasar a revelarles completamente esta nueva moto para este 2022, con una nueva travesía en el canal rumbo al Machu Picchu. Y esta es la nueva moto para esta nueva aventura por el norte, el Honda XR Tornado. Una moto que cuenta con un motor monocilíndrico de 4 tiempos refrigerado por aire, con una cilindrada de 249 centímetros cúbicos y una potencia máxima de 23 caballos a 7500 revoluciones por minuto. Una transmisión de 6 velocidades y un neumático delantero 90-90 rodado 21 y un trasero 120-80 rodado 18 para soportar cualquier camino. Una suspensión delantera
delantera con una horquilla telescópica para tragar cualquier bache y una suspensión trasera ProLink. Tiene un peso de 134 kilos y una muy mala autonomía. Y bueno, gente, como verán, ya estamos arriba de la moto. Estoy andando por la costanera de Rosario, estoy en la Florida. Como verán, estamos ya arriba de la nueva moto para esta travesía. Al final, toqué bocina sin querer. Al final la elegida para esta travesía fue el Honda XR Tornado, una moto con mecánica simple, por lo tanto muy confiable, fácil de arreglar en cualquier situación que le pase en el viaje. Hacemos la rotondita. Muy bien. Como les comentaba, me decanté por una moto de mecánica simple que se pudiera arreglar fácil frente a cualquier cosa que me suceda o le suceda en el viaje. Una moto ya pensada, como les comentaba, con otro propósito de viaje, salir del asfalto e ir a los caminos secundarios. Una suspensión con mucho recorrido que se trae absolutamente todo. Un monoshock atrás también con mucho más recorrido, cubiertas con taco, con el rodado adecuado para hacer ripio, con una muy buena postura para una conducción de pie, mucho más cómoda. Así que la verdad que por todas estas cuestiones de cambio de propósito del viaje, que quiero alejarme mucho, pero mucho del asfalto y hacer mucho camino de aventura, fue que terminé decantándome por el Tornado, que yo creo que fue una elección más que acertada. Estoy contentísimo, llevo 300 kilómetros con la moto y realmente es otra historia, espectacular. Estarán viendo algunos cambios, como ven, ya algunos chirimbolos que fui poniendo. El soporte acá para la cámara, una nueva integrante, la cámara 360, que tiene 2 ojos y que todo lo ve. Va a estar espectacular para mostrarles lo que está sucediendo en el camino, cómo manejo yo, o si alguien se acerca a hablarme. Nada, estoy muy ansioso, muy a la expectativa ya de salir de viaje. Falta muy poquito. Voy a modo de simbolismo, ya que les estoy presentando la nueva moto, voy a ir al mismo lugar que les presenté a la Diabla. Qué bárbaro, les presenté a la Diabla y ahora ya me despedí de la Diabla y hemos cambiado. Y voy a ir al mismo lugar que le dieron la bienvenida a esa moto que nos dio tantas alegrías yendo hacia el sur, hacia Ushuaia. Voy a ir al mismo lugar a presentarles una nueva moto que nos va a llegar... Me frenó de golpe esto. Voy a ir al mismo lugar que les presenté a la Diabla a presentarles una nueva moto que nuevamente nos va a llenar seguramente de alegrías y de historias. La verdad que se viene un viaje alucinante. Vamos a doblar por acá. Fíjense cómo ya se ve el río. Qué linda zona que es esta, ¿eh? El puente Rosario Victoria. Si recuerdan, la Diabla la presentamos acá, el puente Rosario Victoria. Bueno, al mismo lugar no fui porque era un poquito más para allá, pero me dio cosa pasar. Me voy a bajar para mostrárselas un poquito mejor. Fíjense, acá la tenemos. El Honda Tornado, como les contaba, una moto confiable, pensada para el propósito del viaje, que es la aventura. Es el mismo motor, solamente que trae inyección, como les dije, una mecánica más, trae carburador, una mecánica más simple. Y estoy contentísimo. Como ven, ya está toda equipada para viajar, con todos sus accesorios, pero todos. Y les preparé un video en el que muestro cómo realicé toda esta instalación de la moto para que esté, como está ahora, lista para viajar. Cómo transformé un Honda Tornado de una moto de calle a una moto de viaje, como está ahora el Tornado, que en estas condiciones puede ir a cualquier parte. Así que ese video lo van a tener el domingo próximo. Volvemos a poner en marcha. Así que nada, gente, miren la subida que tenemos. Vamos a probar el Tornado en subida. A ver, el torque en la subida. Hace lo que quiere, escala lo que quiere. Este era el propósito también. Escala lo que quiere esta moto con el torque que tiene. Así que desde acá de Rosario, desde el puente Rosario Victoria, el mismo lugar en el que presenté a la Diabla, la primera moto, perdón, la segunda moto, no nos olvidemos de la chiquita que fue la primera que nos dio aventuras. En el mismo lugar que presenté a la Diabla, de la cual nos hemos despedido ya definitivamente, presento y les dejo presentada a la nueva moto de este nuevo viaje para el 2022, una nueva aventura, una nueva travesía, nuevo contenido para el canal que realmente se viene con todo, y espero que estén ahí del otro lado de la pantalla, que me estén viendo y que me sigan apoyando y que viajen conmigo, como siempre digo, en el asiento trasero de la moto. Todavía no tiene nombre, ya se lo voy a elegir, pero acompáñenme
nuevamente a descubrir un montón de lugares y de personas en esta nueva travesía con el Honda Tornado hacia el norte argentino, Bolivia, Perú y el desierto de Atacama, Chile. Vamos a completar todas las provincias argentinas que me faltan del norte. Vamos a recorrer Bolivia, vamos a recorrer Perú y vamos a recorrer nada más y nada menos el desierto de Atacama de Chile. Cambios culturales, distintas poblaciones con distintas culturas. Va a ser algo realmente alucinante. Así que desde acá, desde el Puente Rosario Victoria, con destino anunciado y con moto presentada, después de muchos meses sin videos en el canal, dejamos sentada la nueva aventura que nos espera para este 2022. Espero que estén del otro lado, como les decía antes de la pantalla, acompañándome en esta loca, pero loca aventura. Así que, sin más nada que decirles, nos vemos en el próximo domingo a las 20 horas, como siempre, con un nuevo video en el canal, que les muestro cómo equipé toda esta Honda XR Tornado, transformándola de una moto de calle a una moto de verdadera aventura. Así que nuevamente, sin más nada que decir, nos vemos el domingo que viene. Chau, chau.